Bienvenidos. Hoy hablaremos de la lectura Economía para el 99% de la población, por Ha-Joon Chang. Haremos un resumen del capítulo 1 y diremos unos puntos importantes del epílogo. El capítulo 1 abarcará acerca de la definición de la economía. Chang señala dos términos para la definición del objeto de la economía. Al inicio del libro, Ha-Joon Chang menciona que la economía nunca podrá ser una ciencia en el sentido en que lo son la química o la física. Existen muchos tipos diferentes de teoría económica, y cada uno enfatiza aspectos diferentes de una realidad compleja, emitiendo diferentes juicios morales y políticos, y extrayendo conclusiones también distintas. Pero entonces, ¿qué es la economía? Cualquier lector o inclusive el público podrá decir que es el estudio de la actividad económica. Así como la química es el estudio de las sustancias químicas, la biología es el estudio de los seres vivos y la sociología es el estudio de la sociedad. De modo que la economía debe ser el estudio de la actividad económica. No obstante, según algunos de los libros de economía más populares y difundidos en nuestra época, la economía es mucho más que eso. La economía versa sobre la pregunta fundamental, es decir, sobre la vida, el universo y todo lo demás. Según Tim Harford, autor del exitoso libro El economista camuflado, la economía versa sobre la vida misma. No es casual que titulara The Logic of Life a su segundo libro. Hasta el momento, ningún economista ha proclamado a voz en cuello que la economía puede explicar el universo. Este por ahora sigue siendo territorio exclusivo de los físicos. No obstante, algunos economistas estuvieron bastante cerca de hacerlo. Señalaron que la economía versa sobre el mundo. La economía casi versa sobre la vida, el universo y todo lo demás. Si lo pensamos un poco, esta afirmación proviene de una disciplina que ha fracasado estrepitosamente en lo que la mayoría de los no economistas consideran su tarea principal, es decir, explicar la actividad económica. ¿Cómo podría una disciplina que ni siquiera puede explicar su propia área pretender explicarlo casi todo? ¿La economía es el estudio de la elección humana racional? La exageración de los títulos en los libros podrá haberse limitado a cómo la economía le explica todo sobre la actividad económica, pero en cambio insiste en afirmar que la economía puede explicar no solo la actividad económica, sino también todo lo demás. Las exageraciones corresponden debido a la definición de la economía postulada por la escuela económica actualmente dominante, la llamada escuela neoclásica. La definición neoclásica aparece por primera vez en Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica de Leonard Robbins, en 1932. Robbins definía la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano, como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Según este punto de vista, la economía se define por su enfoque teórico antes que por su contenido, es decir, por el objeto del cual se ocupa. La economía es el estudio de la elección racional. Esto quiere decir la elección hecha sobre la base de un cálculo deliberado y sistemático para obtener el máximo provecho de los fines utilizando medios inevitablemente escasos. El objeto de cálculo puede ser cualquier cosa, el matrimonio, tener hijos, la delincuencia o la drogadicción, y no todos los temas económicos, como el empleo, el dinero o el comercio internacional. Para esos economistas, los temas económicos no tienen un estatus privilegiado en la economía, sino que son apenas algunas de las muchas cosas que la economía puede explicar, puesto que define su tema en términos de enfoque teórico, no como materia de estudio. O bien, ¿la economía es el estudio de la actividad económica? Una definición alternativa obvia de economía diría que es el estudio de la actividad económica. Pero entonces, ¿qué es la actividad económica? La respuesta intuitiva de la mayoría de los lectores o el público seguramente será que la actividad económica comprende todo aquello que tiene que ver con el dinero, no tenerlo, ganarlo, gastarlo, ahorrarlo, pedirlo prestado y devolverlo. Esto no es del todo correcto, pero ofrece un buen punto de partida para reflexionar sobre la actividad económica y la economía. Cuando decimos que la actividad económica tiene que ver con el dinero, en realidad no estamos aludiendo al dinero físico. El dinero físico, ya sea un billete o una moneda de oro, no es más que un símbolo. El dinero o el derecho que tenemos nosotros sobre él puede generarse de muchas maneras diferentes, y gran parte de la economía está o debería estar relacionada con eso. La manera más común de obtener dinero es tener trabajo y ganar dinero con él. Por ende, gran parte de la economía tiene que ver con los empleos. El trabajo puede entenderse desde el punto de vista del trabajador individual. Que usted consiga trabajo y cuanto le paguen por realizarlo,
dependerá de las capacidades que posea y de cuánta demanda existe para esas capacidades. Usted puede ganar un salario muy alto por tener capacidades extraordinarias como Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol. O bien, usted puede perder su empleo o quedar desempleado porque alguien inventó una máquina capaz de hacer 100 veces más rápido lo que usted hace. Por eso, para comprender el ámbito del empleo, incluso a escala individual, necesitamos informarnos mínimamente sobre las capacidades requeridas, la innovación tecnológica y el comercio internacional. La economía también guarda relación con las transferencias de dinero. Usted puede obtener dinero mediante transferencias, es decir, porque simplemente se lo dan. Ese dinero puede llegar en forma de efectivo o en especie, esto es, mediante el suministro de bienes, alimentos por ejemplo, o servicios. Están las transferencias realizadas por gente que usted conoce, por ejemplo, la cuota alimentaria que los padres aportan para sus hijos, y las donaciones caritativas, es decir, las transferencias a extraños realizadas voluntariamente. Una vez que usted accede a los recursos, ya sea a través del empleo o de las transferencias, los consume. Necesitamos consumir una cantidad mínima de alimento, ropa, energía, vivienda y otros bienes, para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Y después, consumimos otros bienes, para satisfacer necesidades mentales, como libros, televisores, ordenadores, celulares, entre otros. En última instancia, hay que producir bienes y servicios. Para poder consumir estos bienes y servicios, en primer lugar, hay que producirlos. Los bienes son producidos en granjas y fábricas, y los servicios en oficinas y tiendas. En los manuales de economía, la producción suele ser presentada como una suerte de caja negra, que de algún modo misterioso combina cierta cantidad de trabajo realizado por humanos con cierta cantidad de capital, máquinas y herramientas, para producir bienes y servicios. La producción es el fundamento último de toda economía. Nuestro mundo moderno es el resultado de una serie de cambios ocurridos desde la revolución industrial, en las tecnologías e instituciones relacionadas con la esfera de la producción. Ha-Joon Chang concluye entonces que la economía no debe definirse según su metodología o su enfoque teórico, sino en función de su objeto de estudio, como en todas las otras disciplinas. El objeto de estudio de la economía debe ser la actividad económica, el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional, los impuestos y otras cuestiones relacionadas con nuestra manera de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante ese proceso y consumir lo producido, y no la vida, el universo y todo, o casi todo lo demás, como piensan muchos economistas. Ha-Joon Chang quiere mostrar a los lectores con su libro cómo pensar acerca de la economía. La economía es un argumento político, no es y nunca podrá ser una ciencia. Decir que la economía es un argumento político no significa que todo vale. Algunas teorías son mejores que otras dependiendo de cada situación, sino que jamás deben dar crédito a un economista que afirma ofrecer un análisis científico libre de valores. La economía es mucho más que el mercado. No podremos construir una buena economía o una buena sociedad a menos que consideremos la vasta extensión existente más allá del mercado. Para finalizar, Ha-Joon Chang comenta que la economía es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los economistas profesionales. Puede darse el caso de que personas que no sean economistas profesionales tengan opiniones sensatas sobre cuestiones económicas, basadas en algún conocimiento de las teorías económicas clave, y en la apreciación de los supuestos políticos, éticos y económicos subyacentes.